arte de curar, que nos sumemos a esta mirada más integrativa, amplia y humana, si se quiere, de la medicina. Convengamos que somos formados en el grado de una forma reduccionista, ¿sí? Entonces depende de nosotros y de tener esa amplitud de mirada, de poder formarnos de otra manera. Yo feliz de poder transmitir mis 20 años con la acupuntura, que sí, que ya llevo 20 años, de enseñarles lo que pueda. Acá hay gente, he visto caritas conocidas, otras que no los conozco para nada. Sé que a algunos es su primer encontronazo con la acupuntura, que tienen idea, y otros que ya me han comentado que son acupunturistas. Es fantástico, porque yo también me nutro con ustedes. Esto es una retroalimentación. Entonces, esto nos va a servir a todos para primero estar convencidos nosotros de las bases científicas de la acupuntura. Porque esto no solo nos va a servir para concientizar a nuestros pacientes. Nosotros no tenemos que imponerle nada a nadie. Sabemos que todos tenemos libre albedrío para decidir qué salud queremos, qué alimentación queremos. Sí podemos colaborar con nuestro granito de arena para concientizar. Habrá quienes se adhieran rápidamente, otros que no, y otros que veamos muy herméticos. Yo creo, es mi mirada, que cada uno tiene su clic. Podemos concientizar, algunos van a adherir, otros no, y no nos decepcionemos con eso. Pero sí hay una cosa que me parece súper interesante, que es estar bien seguros nosotros para derribar objeciones, sobre todo en el área médica. Y ahí está, para mí entender, lo más jodido. Poder rebatir y realmente derribar objeciones. Y la acupuntura, magia, no es nada esotérico y no es placebo. Tiene sus bases científicas. Y ahí plantadas. Bueno, corresponde que me presente para todos los que no me conocen. Soy Patricia del Archiprete, odontóloga recibida en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. Y mis primeros pasos en España, en Madrid, donde viví varios años. Cuando retorno a Argentina, me incorporé a la cátedra de técnica de prótesis de la facultad. Tuve varios años como jefe de trabajos prácticos. Después hice la especialidad de periodoncia, fui docente en el Ateneo de Odontología de Rosario, donde actualmente estoy, pero en el área ya de disfunción temporomandibular, que me encantó esa rama, y pensar que ingresé por la acupuntura. El jefe me llamó, el director del área, y me invitó a capacitar al grupo docente en acupuntura para incorporarlo a la clínica. Y bueno, lo hice, pero también me gustó tanto la especialidad que ahí quedé donde estoy actualmente, en la clínica y en la docencia. Bien, esto les cuento porque en toda esta recorrida a mí siempre me faltaba algo, me faltaba esa cosa integrativa, holística, de ver al ser humano como ser integral y único, que no estamos formados, repito, muy reduccionistas, nuestra capacitación de grado de la facultad. Cuando me topé con la acupuntura casi de curiosa, bueno, fue un camino sin retorno, porque cuando empecé a comprender cómo funcionaba, me maravilló. Realmente me maravilló. Y ojalá pueda transmitirles un poco nomás, ya estaría bueno, de mi entusiasmo. Y yo les aseguro que, que les va a encantar, porque realmente cierra todo cuando empiezan a estudiar. Bueno, dicho esto, yo voy a compartir pantalla
Y vamos a empezar a adentrarnos en este mundo con esta mirada tan distinta, otro paradigma, otra visión. Voy a aclarar otra cosa. Si bien la medicina, sabemos que la medicina occidental ortodoxa todavía, lamentablemente, es hegemónica, claro que han surgido otras especialidades médicas mucho más integrativas, por suerte. A partir de los años 80 ya tenemos la psiconeuroinmunoendocrinología. Claro, ahí sí, ya se van eh, intercalando distintos factores y relacionando un montón de cuestiones. Gracias a medicinas como las neurociencias, la medicina funcional, donde tiene que ver el entorno, hasta se dice que ya la genética no es tan determinante, sino la epigenética, que llega a modular los genes. Claro que es muy importante, pero bueno, todo es una lucha también, son especialidades occidentales y resistidas por muchos. Imagínense, yo cuando empecé a estudiar acupuntura en el Ateneo de Odontología por un médico brasilero, que junto con 3 amigas, esto lo cuento siempre porque fueron 6 años de ir todas las semanas a clase particular. Él nos enseñaba acupuntura y homeopatía para acompañar la parte de una farmacopea también más amigable. Y después cuando se abre en la Facultad de Medicina la primer camada del posgrado de acupuntura, ahí me fui a anotar, nos aceptaron a las 4 odontólogas dentro del grupo médico. Y fue resistido totalmente. En la Facultad de Medicina era un revuelo total. Obviamente, fuimos citadas por nuestro colegio de odontólogos. Claro que sí. Bueno, de esto han pasado 20 años. Por suerte ya no. Pero fíjense la lucha cuando surgen estas especialidades tan integrativas, ¿sí? Bueno, consejo, hay que mantenerse, primero, tener las bases científicas y mantenerse firme en lo que nosotros pensemos. Es más, de toda la información que yo les voy a brindar, porque enseñar no es adoctrinar, enseñar es brindar una información que ustedes la puedan procesar, aprendan a pensar y con su criterio y sentido común sacar sus conclusiones. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a compartir pantalla. Ya va, ¿eh? Perfecto, vamos a ir para atrás. Aquí. Perfecto, yo ya no los veo a ustedes, pero está mi asistente, que cualquier pregunta que hagan va a estar ahí atento. Yo no los veo. Bueno, fíjense, acupuntura en odontología, toda la primera parte es muy general, o sea que si no son todos odontólogos, no importa. Mi misión es hacerles entender cómo funciona la acupuntura. Tenemos que empezar por ahí. Los que ya saben, bueno, tómenlo como un repaso. Buscando el equilibrio. La palabra equilibrio la van a ver a lo largo de toda mi charla. Vamos a empezar por decir que el equilibrio lo podemos pensar como que yo lo tomo, es mi mirada, como una ciencia complementaria a nuestros conocimientos occidentales. Para nada fundamentalismo, ¿sí? Yo di con la acupuntura que me encantó, si lo hacen con el ayurveda o con otras medicinas ancestrales que tienen un valor incalculable, me parece perfecto. Yo no hago denostación de nuestra medicina occidental con sus adelantos, sus métodos diagnósticos, su tecnología. Pero sí critico cuando es reduccionista, ¿sí? Alabo cuando surgen este tipo de medicina, como les decía, integrativas. Entonces yo siempre lo tomé como un complemento, no como una ciencia alternativa.
De hecho, que jamás dejaría de dar un antibiótico si lo necesito, pero claro que me voy a complementar con un montón de técnicas que me da la medicina tradicional china para aliviar a ese paciente en cuanto a la farmacopea, a los síntomas, de una forma amigable con nuestra biología. Entonces, podríamos empezar por decir que es un equilibrio entre ambas visiones, entre ambas medicinas. Hablar de medicina tradicional china no es un retroceso, no, porque, insisto, es un complemento. Es sacar eso sabio ancestral e incorporarlo a nuestra medicina, integrando saberes. Esta medicina tradicional china que rige la vida, porque se basa en bases filosóficas que no rigen solamente la medicina, sino que la vida de esta cultura no solo tiene como herramienta la acupuntura, que es quizás la más divulgada, más conocida, pero también echa mano a otras técnicas, como por ejemplo, yo se las voy a nombrar, la moxaterapia, que es el uso del calor mediante la combustión de una planta que se llama Artemisa vulgaris, que se arma un puro, genera calor, la combustión de esa planta, entonces se va a aplicar en los mismos puntos acupunturales que usamos en acupuntura, ¿sí? Usar también otras herramientas que si bien no eran ancestrales, se fueron incorporando a la medicina china más moderna, como elementos de fisiatría, como la magneto, hasta el láser se usa en los mismos puntos acupunturales. Echar mano a microsistemas, como es la auriculoterapia, ya lo vamos a ver cuando hablemos de sistemas reflejos, de microsistemas. Usar el pabellón auricular como para también estimular la homeopatía, porque ¿qué pasa? Si bien no es de la medicina tradicional china, sino que viene de Alemania y es mucho más contemporáneo, generalmente el médico que hace acupuntura, como tiene esa tendencia a lo más biológicamente amigable, trata de usar farmacopeas que así lo sean, como por ejemplo la homeopatía o la antroposofía o las flores de Bach, que son todas medio parientes. También la digitopuntura, usar los dedos en los mismos puntos, en niños, en bebés, en gente que es por ahí que tiene aversión a las agujas. ¿Por qué pongo yoga, masajes, dieta? Porque como forma parte de un hábito de vida y todo eso tiene que ver con la medicina. Entonces es otra herramienta utilizada que puede ser a fuego o con una bomba, con una bombita que manda presión. Son todas herramientas utilizadas en la medicina tradicional china. Vamos a ir bueno, yo no me voy a ir en mucho detalle con esto, solo que data de hace más de 5.000 años, que ya hubo una edad de oro que se llamó, donde surgieron las principales leyes filosóficas de esta medicina, que son la ley del yin y el yang y la ley de los 5 elementos. Se le llamó edad de oro de la filosofía china. Y les puedo decir que actualmente conviven ambas medicinas. Por ejemplo, en un sanatorio u hospital chino, obviamente que se utiliza todo lo occidental, pero pasa todos los días el acupuntor a colaborar con ese paciente. Eso es una rutina. En Europa entra, en esa época que no habían
estaba la globalización, generalmente por misiones jesuíticas que iban a China y esos cónsules estaban a lo mejor 20 años residiendo en China y después van con todo el bagaje de conocimientos. Francia fue uno de los mayores estudiosos que aportó distintos científicos médicos como Nogier, Borsarello y Niboyet, que desarrollaron y occidentalizaron, por así decirlo, la aurículo y también la acupuntura. Porque los libros chinos eran muy difíciles de descifrar, estaban escritos de una forma muy metafórica. Entonces, tuvo que hacerse traducciones fáciles de comprender, dejar esos términos tan poéticos como nombrar a los puntos con accidentes geográficos, por ejemplo, o poéticos, y empezar a numerarlos del 1 al último punto de cada meridiano. Bien, y acá en Argentina fuimos el país pionero en América en traer la acupuntura. Hubo sobre todo dos profesionales, dos médicos, que fueron David Suchman y Floreal Carballo, cuyos libros fueron la fuente de estudio de todos los argentinos que quisimos estudiar acupuntura, porque son dos libros muy didácticos y muy fáciles de leer. Bueno, por el 1960, a título informativo, ya se crea la sede de la Sociedad Latinoamericana de Acupuntura y Auriculoterapia. Bien. ¿Esto por qué lo pongo? Porque es pregunta de rigor si es legal. Sí, ya está legislada en Argentina la acupuntura. Primero, permitieron a los médicos ejercerla, luego a los odontólogos, y en este decreto es cuando se incorpora a los kinesiólogos, ¿sí? O sea que siempre me preguntan, por eso puse acá la parte legal. Bueno, vamos a ver una cosa. Nosotros cuando estudiamos medicina, siempre nos enseñaron partir desde la parte más chiquitita, que es la célula. Esa célula que va a formar un tejido, ese tejido un órgano, ese órgano un sistema, luego estudiamos las funciones de ese sistema y luego las interrelaciones entre ellos. Ellos parten totalmente al revés. Parten desde una concepción puramente energética y después van a lo más chiquito, sí. Porque ellos consideran que materia y energía, escuchen bien esto, materia y energía son dos extremos de un mismo proceso circular. Esto se asemeja al concepto de la dualidad fotón-partícula de la física cuántica. Por eso, en la medicina cuántica se explica por qué hay casos de remisión, por ejemplo, de tumores, que le dicen las curas milagrosas. Porque si nosotros partimos de la energía, que es una emoción, a ver, las emociones son humanas, pero cuando esa emoción sostenida en el tiempo y exacerbada, por ejemplo, un miedo, una tristeza, una preocupación constante y excesiva, por ejemplo, o la ira constante, obviamente que desencadena neurotransmisores, me va a levantar la adrenalina, me va a hacer levantar la presión arterial. Bueno, una cadena de acontecimientos ya físicos que, ¿por qué no pueden desencadenar en la materia en un tumor? Entonces, la física cuántica explica que algunos casos, sobre todo en esos casos donde se resuelve el conflicto, pudo ese paciente hacer el camino inverso y lo denominan el salto cuántico de energía. O sea que de la materia se pasó a la energía, como por ejemplo. Entonces ellos parten
de la desarmonía energética. Como esta medicina nace siendo netamente preventiva, ellos, sin estar determinantemente enfermos, pero cuando tenían algún signo de una sensación de lo que podríamos llamar ahora estrés o alguna emoción que todavía no me determinó un mal físico, ellos hacían el análisis de ese desequilibrio energético antes de que el paciente enfermara. Entonces no hablaban de enfermedades, sino que hablaban de patrones o modelos de desarmonía. Entonces, ajustando si había un exceso de energía, tal o cual lugar o meridiano, o una deficiencia energética, podían equilibrar el sistema. El perfecto equilibrio. Acuérdense, equilibrio va a estar en toda la charla. Entonces, partían de una concepción energética y se basa de las funciones de los órganos, de su interacción en un principio. Y el que ahora vamos a ir constantemente comparando con nuestra medicina occidental. Podemos decir que el que gobierna este equilibrio en el mundo científico occidental es el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo simpático va a estar representado en la medicina china por la energía yang. El parasimpático por la energía yin. Vayan siempre comparando una cosa con la otra. Esto es maravilloso. La salud entonces se logra por el equilibrio perfecto entre el sistema simpático y el parasimpático. Ya sabemos que es así nosotros. Y es el equilibrio entre la energía yang, el simpático, y la energía yin, que es el parasimpático. Bueno, ¿qué pasa? El hombre occidental tiene que encontrarle la explicación para poder decir, bueno, sí, esto es científico. Obviamente, cuando van a ver que vamos a hablar de los puntos alojados en los meridianos, que son unos canales o vasos que describen los chinos por donde pasa la energía. A ver, la energía se obtiene del universo, entra en nuestro cuerpo y va a circular por los meridianos. Y ahí están alojados los puntos que nosotros vamos a ir a estimular. El hombre occidental ve que eso es algo intangible. Yo no lo veo al vaso, al meridiano. ¿Cómo sé que ahí pasa una energía? Ahí fue cuando empezaron a hacer una serie de investigaciones. Por ejemplo, establecer que en los puntos acupunturales la anatomía es distinta que en otros puntos de la epidermis. En cuanto a que está adelgazado, por ejemplo, de 38 a 18 micras el epitelio, por eso dicen que son como pocitos los puntos. Las fibras colágenas en la dermis están con una disposición diferente. Hay mayor vascularización. Los vasos capilares forman espirales que le llaman glomus, o sea, demostraron, sobre todo estos franceses, Nogier, Borsatello, que realmente la anatomía de esos puntos era diferente. También para demostrar, para establecer que sí, que había algo energético que circulaba y circulaba siempre en sus meridianos, hicieron también un montón de pruebas de laboratorio, experiencias, por ejemplo, utilizando tecnecio 99, que es una sustancia radioactiva que se inyectaba en un punto y veían que el patrón de dispersión seguía el meridiano.
Si lo inoculaban en otra parte de la piel, no seguía el trayecto, tenía una dispersión irregular. También se hizo el mapeo eléctrico, utilizando la propiedad de que los puntos acupunturales tienen menor resistencia eléctrica, por lo tanto había mayor intensidad, y si unían todos los puntos de mayor intensidad sobre la epidermis, seguían el recorrido del meridiano. Con esto le quiero decir que hicieron muchas experiencias hasta poder establecer que sí, algo pasaba en ese recorrido que estaba descrito por los chinos, por esta cultura, hace 5.000 años. Los chinos establecen una serie de pautas en la medicina solamente observando la naturaleza. Obviamente en esa época no tenía ni método científico ni elementos para hacer experiencias. Solamente observando la naturaleza, y decían que el hombre no está aislado de la misma. El hombre es la naturaleza misma. Y que nosotros somos un microcosmos dentro de un macrocosmos que es el universo. Y si somos la naturaleza misma, nos rigen las mismas leyes que a la misma. Además, dentro de nuestro organismo estamos llenos de microsistemas que después se van a usar como sistemas reflejos, como si fuéramos un holograma, ni más ni menos. Como dice, por ejemplo, con la teoría matemática de los fractales, que son esas estructuras que, aunque no sean exactamente iguales, son muy parecidas y se repiten indefinidamente. Bueno, sigo con este flyer. Entonces, los occidentales establecen una teoría nerviosa. Los puntos y meridianos representan proyecciones cutáneas del sistema nervioso médulo-espinal. Entonces, nosotros cuando vamos a estimular un punto de acupuntura, vamos a ir a estimular nervios periféricos que van a llevar la información a los centros superiores del tronco encefálico, con la consecuente respuesta de neurotransmisores que van a hacer todos sus efectos. La acupuntura actúa entonces a nivel del tronco del encéfalo y del diencéfalo, liberando lo que les decía, encefalinas, endorfinas, que son más potentes que la morfina, imagínense, y son de nuestro propio cuerpo, las fabricamos nosotros y son gratis. Serotoninas, noradrenalina, sustancia GABA. La acupuntura también se transmite por vía humoral. La acupuntura tiene acción metamérica, utilizando el reflejo viscerocutáneo. Bueno, acá me detengo. ¿Ustedes saben los que son los dermatomas o metámeras? Son esas franjas circulares en el cuerpo que están nervadas por la raíz dorsal de un nervio espinal. Entonces, si nosotros tenemos una alteración a nivel del órgano que corresponde a esa metámera, es muy fácil que nos dé un nódulo o una manifestación o un punto doloroso o un punto gatillo, un trigger point, como quieran llamarlo, en piel. Y si nosotros actuamos en la piel con algún elemento, un instrumento de la medicina tradicional china, como por ejemplo la acupuntura, por ese sistema de reflejo vamos a estar actuando en el órgano correspondiente a esa metámera. Por eso se llama reflejo viscerocutáneo o cutivisceral, que es lo. Nosotros podemos, con todos estos conocimientos, aseverar que la acupuntura es una terapia neurovegetativa. Algunos se atreven a decir, es una psiconeuroacupuntura, es una psiconeuroinmunoacupuntura. ¿Qué tal? Eso lo tienen que tener registrados, convencidos y a derribar.
Obviamente, esto ya lo hemos estudiado, no se puede hablar de acupuntura si no refrescamos un poquito cómo funciona nuestro sistema, cómo está formado básicamente nuestro sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Sabemos que sus centros están en el tronco del encéfalo y en la médula espinal con sus 21 pares de nervios craneales. Que cada uno tiene su raíz posterior aferente y su raíz anterior eferente. Con todas las fibras presinápticas, que son las que salen de la médula, y las que vienen de los centros superiores, son las verdes, y estas rojas que son las postsinápticas o postganglionares que van hacia los efectores viscerales, músculo liso y cardíaco, glándulas, etcétera, etcétera. Básicas. Las acciones que ejecuta el sistema nervioso neurovegetativo simpático y el parasimpático, que tienen que estar siempre en equilibrio para que tengamos salud. El sistema nervioso simpático, básicamente, es todo lo que todas las acciones que conllevan gasto energético. Es netamente catabólico, ¿sí? Es el de la acción, del ejercicio, del movimiento, es el que levanta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la contracción de las pupilas, maneja el peristaltismo intestinal, etcétera, etcétera. Y el sistema parasimpático es el que deviene la calma, el reposo, es el que conserva la energía, que es el anabólico. Los centros en el simpático están distribuidos de una forma cráneo-sacra, que se llama, con sus series de ganglios que forman la cadena ganglionar del simpático. Y el parasimpático tiene una distribución cráneo-sacra, y, o sea, en la parte alta cefálica y en la región de la columna sacra. La mayoría de sus núcleos están en el nervio vago, el decimopar craneal, el neumogástrico. Este esquema está fantástico por lo que le decía recién de las metámeras para actuar en ese reflejo viscerocutáneo. Hay una técnica que los chinos, 5.000 años, hacían, que era la técnica llamada Shumo, o de asentimiento y alarma, que utilizaba un punto en espalda, generalmente de vejiga, porque la vejiga es un meridiano que tiene dos líneas, dos trayectos que corren paralelos a la columna vertebral. Entonces, generalmente utiliza un punto de vejiga y el punto que corresponda a la parte ventral, que, bueno, se pueden utilizar no solo puntos del meridiano central, que es vasoconcepción, sino algunos otros puntos de otros meridianos. Pero siempre utilizando un punto ventral y otro dorsal, es la técnica Shumo para los chinos, que utilizan ni más ni menos que el reflejo cutivisceral o viscerocutáneo. Fíjense, cuando uno empieza a ver cómo ellos describieron eso hace tantos años y ahora coincide con esto. A mí me pareció maravilloso. Yo voy a ir controlando la hora. Bueno. Acá hay que hablar un poquito de esas bases filosóficas de la medicina tradicional china. La ley del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos. Yo le estoy mirando el reloj porque después les voy a dejar 5 minutitos de descanso para que no se me agobien y después seguimos. Va a dar para... Vamos a hablar de la ley de yin y yang. Acá este símbolo que lo tienen visto seguro. El yin es la parte oscura, la energía yang es la parte clara. Empezando por el círculo externo, ellos dicen que este es el Tao, el todo, el origen del universo, lo intangible.
Dentro de ese Tao están las dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que no pueden estar una sin la otra. Piensen en lo que hablamos antes, el simpático y el parasimpático. Siempre tienen que estar en equilibrio para que no nos enfermemos. Entonces, este símbolo, que tiene las dos energías, están divididos por una línea curva, no es recta. Esto significa el movimiento siempre que tenemos en la vida, el crecimiento, la transformación. El yang se va a transformar el yin y el yin el yang. También vemos que dentro de cada una de esas energías tenemos la semilla del otro, el yang dentro del yin y el yin dentro del yang. Eso significa que nada, absolutamente nada, es absoluto, valga la redundancia. Nadie es absolutamente malo, nadie es absolutamente bueno. Y acá tenemos ejemplos de estas energías. Todo lo yin va a ser el parasimpático. Yin tenemos ejemplos de lo interno, de la oscuridad, del invierno, del frío, de la noche. La mujer es absolutamente yin, no absolutamente yin, tiene preponderancia de yin. La materia, la quietud. Ejemplo yang, lo externo, la claridad, el verano, el calor, el día, yang, el hombre, la energía, la actividad. Esto lo trasladan absolutamente a todos los fenómenos, también a la medicina, también al cuerpo y también a la fisiología. ¿Ya? Hay funciones yin. ¿Sí? Así es. Bien. Como nada es absoluto, vamos a poner un ejemplo. El día dijimos que es yang, energía yang. Pero cuando está recién amaneciendo, que todavía no está tan claro, a ver, la parte más yang del día es el mediodía. Pero cuando está amaneciendo y cuando está atardeciendo, que está todavía un poquito oscuro, que no es tan de día, tenemos yin dentro del yang. ¿Sí? La mujer es yin, pero vieron que hay mujeres que son más masculinas. Esa mujer tiene más yang dentro de su yin y los hombres féminos tienen más yin dentro de su yang. Nada es absoluto. Esto se transmite también, les decía, al cuerpo humano, a la anatomía. Por ejemplo, si vamos a ver nuestro organismo, todo lo externo es yang y el interior del cuerpo es yin. Dentro del interior del cuerpo tenemos órganos, que ellos se llaman órganos macizos, que son yin. Y tenemos las vísceras u órganos huecos, que esos son yang. ¿Sí? Bueno, la parte superior del cuerpo es yang, la parte inferior es yin, la parte anterior es yin, la parte dorsal es yang. Y todo absolutamente así. Siempre funcionando en perfecto equilibrio. Si uno tiene un exceso, el otro decrece y ya se produce el síndrome de desequilibrio. Serían para nosotros las enfermedades. Ellos desde este punto de vista, cuando desarrollan estos patrones de desarmonía o sindromología, como le llaman, no tratan a todos los pacientes iguales como hacemos nosotros. Para nosotros, todos los hipertensos o todos los diabéticos son tratados básicamente de la misma forma. Pero ellos pueden tener para un diabético distintos síndromes. Entonces, a cada uno los van a atender de una forma distinta. Porque la desarmonía que le produce esa diabetes, por ejemplo, es distinta
a la de otro paciente. Por eso tienen enfermedades y no enfermos, patrones de desarmonía y no enfermos. En la medicina tradicional china, en la época de los emperadores, allá en la antigüedad, se le pagaba a los médicos por mantener a la población en salud. Y se les otorgaban una seria cantidad de pacientes, y si se enfermaban, les dejaban de pagar. Por eso desarrollaron tanto esto de poder equilibrar enseguida a un paciente y que no desarrolle la enfermedad. Diferencia, ¿no? Bueno, entonces, si una fuerza sobrecrece por la otra, se dice que ese exceso, para que vayan acostumbrando el oído, Shi de Yang hace un Shu, un vacío o una deficiencia de la energía contraria, y así sucesivamente. Si no están en equilibrio, se desarrolla ese patrón de desarmonía. Por eso tienen que estar amigados ambos. Ahí está. Bueno, y la otra ley, y vamos a parar luego 5 minutos, es la ley de los 5 elementos. Ellos dicen que absolutamente todo en esta tierra está formado por estos 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Pueden ver croquis antiguos donde había 4 elementos y la tierra en el medio. Luego, con la evolución, se fue trasladando la tierra según su inclinación hacia un costado y quedaron 5 elementos. Cada uno de estos elementos corresponde, o sea, este circuito energético corresponde a la circulación anual de la energía. Y como nosotros somos parte de la naturaleza, vamos a funcionar con respecto a ese ciclo anual de la energía. Entonces, ¿qué pasa? Ellos establecen para cada uno de estos elementos una serie de correspondencias. Por ejemplo, esto puede ser un poco complicado para los que no saben nada, pero bueno, tengan paciencia, porque después van cayendo las fichas. Un ejemplo, para el elemento madera, hacen una serie de correspondencias y le adjudican la estación primavera. Le adjudican un color, que es el color verde, porque empiezan a relacionar todo lo que pasa con la naturaleza. Si en la primavera crecen las plantas, es todo verde, es el color madera. Le adjudican una emoción, en este caso es la ira, el cólera. Siempre cuando se habla de las emociones, que son los agentes patógenos para ellos, internos, estamos hablando de una exacerbación de esas emociones que son inherentes al ser humano. Entonces, a cada elemento le corresponde una emoción, le corresponde un par de meridianos, que siempre se llaman cupla porque es un meridiano macizo y uno hueco o víscera. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de madera, tenemos hígado como órgano macizo y vesícula biliar, la cupla. Le corresponde una ventana, protege unos órganos. Ahora van a ver la tabla de correspondencia. Y así sucesivamente con cada uno. Como les dije que era el circuito anual de la energía y cada uno es una estación, me van a decir, pero tengo 4 estaciones y acá tengo 5 elementos. Porque cuando se incorpora la Tierra, se dice que la Tierra le roba 9 días al anterior a fuego y al que sigue a metal y forma una que se llama interestación o canícula, que se lo considera una época de acomodamiento. Este cuadro de los 5 elementos sirve para hacer diagnóstico porque el diagnóstico chino tiene en cuenta
una serie de factores que nosotros habitualmente, algunos son comunes y otros no tienen nada que ver con las preguntas que hacemos nosotros. Entonces vamos a tratar de ubicar a ese paciente dentro de un elemento, ¿sí? De acuerdo a las características y a toda la información que recabamos, vamos a poder decir que este paciente, que no seamos absolutos, ¿eh? Nunca somos absolutamente madera, fuego, tierra, metal o agua, pero prepondera por las características de ese paciente, supóngase la madera, ¿eh? Entonces, va a servir para hacer diagnóstico, para empezar a ubicar ese paciente y además para tratamiento. Hay unas leyes que, según este circuito anual de la energía, vamos a poder utilizar para hacer tratamiento. Eh, Sigo un poquito más. Entonces, hay una ley, esto es también, yo se los tiro para que lo vayan. Después cuando doy un curso que después les voy a ofrecer completo, donde cada uno de estos temas se desarrolla de una forma mucho más amplia, se explica muy bien cómo se hace diagnóstico y cómo se hace tratamiento con los 5 elementos. Pero la idea de hoy es que puedan en esta masterclass tener una idea y un pantallazo de qué es la medicina tradicional china, qué es la acupuntura y cómo funciona. Hay 2 leyes, una ley de madre e hijo que se llama ley generatriz, porque ellos dicen, el agua alimenta la madera, por eso crecen las plantas. Entonces, si el agua alimenta la madera, hace crecer la madera, es la madre de madera. Madera es la madre fuego, porque la combustión de la madera produce fuego. El fuego, el fuego va a ir a la tierra, o sea, va a generar tierra. De la tierra se sacan los metales, o sea que es la generadora de metal, por lo tanto la tierra es la madre de metal. Que el metal genera agua, es un poquito más difícil de entender. Algunas explicaciones dicen bueno, que a partir de que se desarrollan los metales, el hombre puede hacer recipientes, baldes, demás, que puede transportar el agua. Entonces, si un elemento genera al otro, esto también tiene que estar en continuo equilibrio. Si uno crece más que el otro, nos va a desequilibrar. Entonces, eh, hay otra ley de dominancia que quiere decir que si el fuego crece, el agua lo puede apagar. Entonces, el agua domina el fuego. El fuego domina el metal porque lo derrite y el metal me puede cortar la madera con un hacha, por ejemplo. La va a dominar. Y la madera, las raíces invaden la tierra, entonces me va a dominar. Son 2 leyes, generatriz y dominancia, que se usan para hacer tratamiento. Después hay otro, eh, otro croquis que lo desmenuza más. Bueno, vamos a hacer una pausita porque no quiero que se me agoten con tanta cosa nueva, para los que no tenían idea de esto. 5 o 6 minutitos y volvemos, ¿sí? Descansen, vayan al baño, tomen algo y estamos pronto.
Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Están todos ahí? Bueno, antes de seguir, les voy a contar que les voy a ofrecer un curso que se va a dar semana que viene. A partir de mañana va a estar la página de registro para el que interese, el que le resuene, el que tenga ganas. Van a ser 3 módulos de 2 horas cada uno, donde se van a desarrollar todos estos temas para que lo puedan interpretar, implementar. Y yo les aseguro que, porque me ha pasado, porque tengo la experiencia de cursos anteriores, que aunque no tengamos una parte presencial, que me encanta lo presencial, pero hay mucha gente que es de muy lejos y no puede venir, que que por suerte parece que los estimulé y han hecho acupuntura y me han mandado fotos y eso me pone muy feliz. Los 2 primeros módulos van a estar grabados para que ustedes lo puedan ver en la comodidad de horarios que quieran, porque van a estar subidos a plataforma. Y el tercer módulo me gusta hacerlo en vivo, pero igual se sube a plataforma, o sea que el que no pueda, por alguna circunstancia, estar, lo van a poder ver también con la comodidad que quieran. Y en ese curso presencial, yo les muestro mucho material, va a ser interactivo porque les voy a dar micrófono. Ahora no se puede porque es tanta la información que yo les quiero dar que no da el tiempo. Sí, las preguntas que se le ocurran, ustedes escríbanlas y además que seguimos conectados. Chat. Perdón, una cosita. ¿Está la cámara esta? El chat lo vamos a mantener y cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer sin ningún tipo de problemas, que voy a tratar de poder respondérsela. Entonces, en ese tercer módulo, que va a ser así como práctico, les voy a mostrar mis materiales, lo que yo utilizo, las distintas agujas, cómo se colocan, inclusive yo misma me acupunturo y van a tener la cámara acá para ir mostrándoles. Y voy a hacer lo posible por entusiasmarlos y que empiecen a implementarlo, que tomen acción, digamos. Yo sé que ser acupuntor, y me van a estar de acuerdo conmigo los que ya hacen acupuntura, no es de un día para el otro, que lleva muchos años de aprendizaje, pero yo estoy segura que aunque ustedes todavía no sepan hacer un diagnóstico, eh, no puedan tener demasiados conocimientos, sí que pueden utilizar algunos puntos y esos que utilicen vuestros pacientes siempre los va a beneficiar y siempre le va a evitar carga de medicamentos y van a estar haciendo un acto mucho más biológico que si no lo hacen. Así que bueno, están invitados, va a ser 28, 29 y 30 al vivo, igual, repito, se van a subir a plataforma. Además, les voy a brindar en cada uno de sus módulos eh, unos descargables con toda la info y con todos los apuntes para que ustedes no solo tengan los módulos, los videos, sino también puedan ponerse a estudiar. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el costo, porque me van a preguntar, de los 3 módulos es de 120.000 pesos. Va a estar todo eso en la página de registro que a partir de mañana va a estar disponible. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Me encantaría tenerlos y me encantaría que cada vez seamos más los profesionales que tengamos esta mirada. Bueno, seguimos con esto.
Acá está la tabla de correspondencia de los 5 elementos. Como ven, a cada uno de los elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, le hicieron esta tabla. Entonces, a cada uno le corresponde una estación del año, un clima, un color, un sabor, un olor, un órgano yin u órgano macizo. La madera corresponde al hígado. El órgano yang es la vesícula biliar. Todos tienen una ventana, como le llamamos, o un orificio. En el caso de la madera son los ojos. La vista es patrimonio del elemento madera. Un tejido que protege, en este caso, los tendones. Una emoción que lo caracteriza como la ira. Por eso, obviamente, si nosotros hacemos lo analizamos, fíjese, al fuego, ¿qué le va a corresponder? El verano, el calor, el color rojo. ¿Mm? Está asociado al intestino delgado. El orificio es la lengua, protege los vasos sanguíneos. La emoción es la alegría. Estamos hablando de emociones exageradas. Una excesiva alegría tampoco es normal. Uno no puede estar pum para arriba todo el tiempo, ¿sí? Eso es también desequilibrante, aunque nos parezca mentira. Bueno, y así sucesivamente en cada uno de los elementos. Por eso, cuando nosotros hacemos el cuestionario, el anamnesis al paciente, le preguntamos, ¿ha habido de qué sabor? Por ejemplo, los que son muy tierras quieren constantemente, son ávidos de lo dulce. ¿Qué clima le molesta? ¿Dónde, por ejemplo, si sufre de la vista, de la boca, de los oídos? Ahí vamos a ir pudiendo establecer a qué elemento es preponderante en ese paciente. Aunque no seamos absolutos, si seamos a lo mejor madera, pero tenemos un poquito de fuego. Pero ¿qué es el elemento? ¿Cuál es el que predomina? De eso se trata. Este más complejizado es el diagrama de los 5 elementos. Acá tenemos la cupla. Vieron que les dije que cada elemento le correspondía a un órgano macizo y uno hueco. Acá por eso tenemos el hígado como órgano macizo y la vesícula biliar, órganos cuplados dentro de cada una de las estaciones. Y dentro de cada uno tenemos puntos, que son los puntos comando, donde hay un punto de tonificación, un punto de sedación, un punto fuente, que le llamamos a un punto, ese es el que está en el medio, es un punto ambivalente que si se suma al punto tonificante del meridiano lo va a potenciar, y si se usa con el punto sedante del meridiano lo va a ayudar a sedar. Son puntos comando que se llaman, que son muy cómodos de usar para nosotros odontólogos. ¿Por qué? Porque todos están ubicados de codo al final de la mano, a la extremidad de la mano, y de la rodilla hasta la extremidad de los pies. Entonces no tenemos necesidad de una camilla, no tenemos necesidad de hacer desvestir al paciente. Digamos que es una situación cómoda para nosotros odontólogos. Hay tantas formas de tratamiento como vieron que cada maestro con su librito. Hay muchas formas de hacer tratamiento. Hay algunos que se guían por los puntos Yu antiguos que se llaman, que es utilizando los puntos comando. Hay otros que usan los puntos maestros, porque hay puntos maestros de la sangre, de la energía, del trismus, de la médula. Hay algunos que se rigen por regiones topográficas, atómicas, que siempre se utilizan los puntos que pasan por determinada parte del cuerpo. Hay algunos que usan las cuplas de los meridianos extraordinarios. Bueno, una forma de hacer tratamiento es usando estos puntos comando.
Por esas leyes que yo le decía de generatriz, uno puede deducir cuál es el punto tonificante y sedante de cada meridiano. Pero ya es más fino y es para desarrollar más tranquilitos. Este es el cuadro general de los puntos de comando, que es esos que están dentro de cada elemento. Nada más que ya la tabla. De la otra forma lo podemos deducir si seguimos esas leyes. Bueno, igual está la tabla, donde cada meridiano tiene su punto de tonificación. Cada pulmón 9 es el punto de tonificación de ese meridiano. Pulmón 5 es el punto de sedación de ese meridiano. El punto fuente, ese que yo les decía, el ambivalente, que se puede usar para aumentar la tonificación, para reforzar la tonificación o reforzar la sedación. El punto de pasaje, que es un punto de pasaje entre los dos meridianos del mismo elemento. Y acá van a ver asentimiento y alarma, que es lo que yo les decía, son los dos puntos para utilizar la técnica Jumeau, que es el de las metámeras, que utiliza un punto de alarma y de asentimiento. Entonces, acá ya los tenemos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, pulmón tiene en la parte dorsal vejiga 13 y en la parte anterior pulmón 1. Y así sucesivamente la tabla de los puntos comando. Bueno, algunas pautas de cómo podemos empezar a hacer un diagnóstico en medicina tradicional china. La anamnesis, que tiene que ver muchas cosas comunes con las cosas que nosotros preguntamos en nuestros interrogatorios y otras que no. La inspección ocular, tenemos que aprender a observar a ese paciente apenas entra al consultorio. Si tiene el andar cansino, si es vigoroso, si entra hablando fuerte, si es con voz apagada. La inspección ocular también tiene que ver con ver el color de su tez, los cabellos si son gruesos, que son energía llana, o si son finitos y débiles. La inspección que hacemos con el sentido de la vista es muy interesante. La palpación. Acá ellos desarrollaron la palpación de los pulsos. Hicieron palpación de los pulsos carotídeos, los pulsos podales, pero el que más desarrollaron es la técnica del pulso radial, como microsistema. Cada muñeca sobre el canal radial podemos detectar el pulso en cada uno de los meridianos. Tenemos 3 pulsos superficiales y 3 profundos en cada muñeca, en cada canal de la arteria radial. Entonces tenemos representados los 12 meridianos. ¿Sí? Son 12 los meridianos principales, todavía no hablamos de meridianos, son 12 los principales. Entonces en cada mano vamos a tener 6, 3 superficiales y 3 profundos. Un dedo se pone sobre la apófisis estiloides del radio, otro por abajo y otro por arriba. Y ahí vamos a detectar los 3 superficiales y si profundizamos en ese mismo lugar, los 3 pulsos profundos. Ellos desarrollaron muchísimo esta técnica. No solo si el pulso es potente, fuerte o débil, sino un montón de subdivisiones de esos pulsos, que se necesita bastante entrenamiento. La auscultación, obviamente, mediante el sentido del oído, escuchar ruidos como la tos, como el hipo, como, bueno, todos los ruidos que podamos auscultar mediante el sentido del oído. La percepción olfatoria también, olores fétidos de enfermedades más avanzadas. Y acá está el glosodiagnóstico, porque la lengua es un microsistema muy interesante para los odontos, porque estamos todo el tiempo mirando bocas, entonces nos podemos entrenar
aunque no le digamos nada al paciente, mirando cómo está esa lengua, porque ellos consideran la lengua primero la forma, si está agrandada, si es una lengua estática, móvil, si tiene grietas, si tiene indentaciones, y la saburra. Han estudiado mucho si es una saburra muy gruesa y amarilla, es muy yang, si es muy blancuzca y más finita es yin, y además dónde está ubicada esa saburra. Van a ver que algunos abundan en la parte media de la lengua, donde está estómago, vaso, páncreas, en la base de la lengua, donde están riñones y vejiga, la punta de la lengua, donde está corazón, y así sucesivamente. Está bueno para entrenarnos nosotros que estamos todo el día viendo lenguas. Bueno, parte de la indagatoria que se hace, le preguntamos cómo es su carácter. Si bien a veces al paciente le resulta difícil describirse a sí mismo, pero a medida que pasan las citas podemos ir observando y preguntándole algunas cosas. Por ejemplo, cómo se describe a sí mismo, cómo reacciona cuando lo contradicen, qué cosas lo enojan, cómo es con respecto al orden, qué miedos o fobias tiene, por ejemplo, lugares cerrados, cosas que habitualmente nosotros no preguntamos en nuestra interrogatoria occidental. Bueno, el estado civil, antecedentes familiares, cómo se lleva con su entorno cercano, las relaciones familiares. Esto, bueno, hay cosas comunes, por ejemplo, qué cirugías tuvo, qué enfermedades importantes, tabacos, drogas, alcohol, movimiento intestinal. Por ejemplo, heces muy constipadas es característica yang, y las heces muy blandas es característica yin. La orina muy fuerte y concentrada es yang, la orina líquida y abundante es yin. Bueno, ¿qué más? Transpiración, sueño, si le cuesta dormir, si se despierta, si la noche anterior a un acontecimiento importante duerme, qué posición suele adoptar para dormir. Los muy yin generalmente duermen más encogiditos y los yang todos estirados. Eh, Eso es más yang. ¿Qué avidez tiene con respecto a los alimentos? Por ejemplo, tierra dulce. Bueno, ¿qué alimento le pide la boca? Y acá tenemos dulce tierra, picante el metal, salado el agua, ácido la madera y amargo fuego. ¿Qué bebidas prefieres? ¿Frías o calientes? Podemos estar en un síndrome de Qi o exceso de Yang, entonces va a ser ávido por bebidas frías, porque quiere enfriar ese exceso de Yang, o al revés, siempre aún en verano quiere bebidas calientes, puede tener un síndrome de Qi de Yin o Shu Yang, exceso de uno u de otro energía. El clima que prefiere, el clima que le da aversión, que no lo tolera. Y así poder empezar a catalogar desde una forma muy sencilla, de acuerdo a la regla de los 8 principios, empezar a catalogar los síntomas de ese paciente. Si bien esto es un puntapié para empezar a aprender los síndromes, es un cuadro muy sencillo donde marcamos con una cruz si es externo o interno, si es de calor o de frío, de exceso, Shi, o deficiencia o vacío, que es Shu, energía Yang o energía Yin. Parecería en un primer pensamiento que todo lo externo es calor, que es una obviedad, que todo lo exceso es calor, el exceso y es Yang. Pero como, repito, no somos absolutos, puede haber una mezcla, puede prevalecer esto, pero haber algo de los otros elementos. Acá ejemplos
de etiología de síndromes externos o internos. Ejemplos de externo tenemos invasión de factores patógenos exógenos. A ver, para los chinos, estamos hablando de una cultura de tantos años atrás, obviamente que no sabían nada de bacterias, de virus, y eso no, ellos no existían, no eran los agentes patógenos. Los agentes patógenos internos eran las emociones, el exceso de las emociones que tienen que ser normales, en exceso producen enfermedad. Esos son agentes patógenos internos. O sea, la ira, el exceso de alegría, la preocupación constante que le decimos a los pacientes que rumean, que están constantemente dando vuelta con una preocupación, el exceso de tristeza, que es de metal, y el exceso de miedo, que es agua, y de ira, cólera, que es la madera. Todos esos agentes patógenos son los agentes patógenos internos. Y los agentes patógenos externos son los cambios climáticos, que son calor, frío, humedad, sequedad y fuego extremo. Nosotros sabemos que el patrón de etiología de todas las enfermedades crónicas son multifactoriales. Eso es así. La bacteria o virus es oportunista y va a enfermar el que puede, no el que quiere. Cuando esa bacteria encuentre el campo, la anatomía, las condiciones de humedad, de acidez, ahí es cuando va a enfermar. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, no nos va a enfermar. Bien, ejemplos de lo externo, que eran los cambios climáticos, invasión de esos factores patógenos exógenos. La ubicación va a ser externo, o sea, vello, piel, músculo, articulaciones, todo lo que está en la parte externa del cuerpo. En cambio, en los factores endógenos va a haber disfunción de los ANFU, son los órganos macizos y huecos internos. Y en lo interno va a estar alterado el ki, que es sinónimo de energía. Lo pueden ver en las bibliografías como ki, chi, eso es energía. Yue es la sangre. Yin-ye son los fluidos corporales, que son todos aquellos, se dividen en los que drenan hacia el interior, no tienen drenaje externo, que son los líquidos, son líquidos cefalorraquídeo, líquidos sinoviales, líquidos pleurales, por ejemplo. Jugos gástricos, son todos yin-ye que no drenan hacia el exterior. Los otros son, por ejemplo, sudoración, lágrimas, orina. Esos son los yin-ye que drenan hacia el exterior. Y en la clínica, en lo externo, vamos a tener aversión al frío, fiebre, cefalea, dolores articulares, obstrucción nasal, son ejemplos. Saburra blanca y delgada, pulso superficial, aparición brusca y duran poco tiempo. Son los casos agudos. También en el otro caso, donde están afectados esos órganos más importantes, podemos tener fiebre sin escalofríos o escalofríos sin fiebre, saburra anormal, pulso profundo, porque son los órganos internos, esos pulsos que tenemos que profundizar para encontrar la desarmonía en esos meridianos de los órganos internos, clínicas relacionadas con el órgano afectado y son obviamente enfermedades crónicas y más prolongadas. En un caso dispersar el patógeno externo y en el otro
corregir ese desequilibrio energético. Otros ejemplos, en el caso de calor, habidas por bebidas frías, como les decía, en el caso contrario, en síndrome de frío. Apariencia facial en uno rubicundo, en el otro pálido, orina concentrada y escasa que les decía que era muy llama, muy de calor, y clara y abundante en síndrome de frío. Las heces fecales secas, constipadas, es de calor. Blandas en el caso contrario, pulso rápido en síndrome de calor y tenso en frío, sagurra amarilla y seca, síndrome de calor y blanca y húmeda frío. Ejemplos, bueno, más o menos sigue con la misma temática, la causa, calor de verano, sequedad patógena, Yu de Yin, descenso de Yin, o Shi de Yang, o plenitud o exceso de Yang. Al revés, en síndrome de frío, frialdad patógena, Yu de Yang, o sea, menos fríos porque hay disminución, vacío de energía Yang, o Shi, aumento, exceso de energía Yin. Debilidad de las actividades vitales del cuerpo humano. Síntomas: calor, más o menos lo que dije antes, fiebre sin aversión al frío, rubor facial, ojos rojos, inquietud, lengua roja. En el caso de frío, aversión al frío, palidez, extremidades frías, lengua pálida. Síntomas ocasionados por el consumo del ginger, de los fluidos gingivales. Sequedad de boca en uno, heces secas, orinas escasas y amarillas, sagurra amarilla y seca, pulso rápido. En el otro, ausencia de sed, heces blandas, orinas claras, sagurra blanca, húmeda, pulso tenso. Por eso es importante todas estas preguntas que había en la indagatoria. Aprender a reconocer algunos síndromes de a poquitito, ir metiéndonos en ese mundo de las desarmonías energéticas. Bueno, una simplificación que podemos hacer en la ficha, la estrella de 5 puntos con los 5 elementos, y considerar en una primera instancia si vemos que ese paciente está muy con exceso de fuego y muy descendido el elemento metal. Como que el fuego me derritió el metal en una primera instancia, una simplificación. Energía vital. Como decimos que es una medicina netamente energética por todos esos conceptos que hemos vertido anteriormente, esta energía, somos cuerpos vitales, vivimos gracias a la energía, el prana para los ayurveda, la energía orgónica para Reish. No hay duda que somos cuerpos energéticos. La palabra energía, chi, ki también sin la U lo pueden encontrar en las distintas bibliografías. Tenemos una energía que llamamos chi o ki ancestral u original. La traducción sería nuestra energía genética, la que adquirimos de nuestros padres, de nuestros progenitores. Esta energía no puede ser incorporada, es innata. Y se dice que determina nuestra longevidad, depende cómo la administremos. Si tenemos una vida muy desordenada o con vicios o sin descanso o mal alimentados, vamos a consumir rápidamente esa energía genética y vamos a tener una vida más corta. Si nosotros somos prolijos, a ver, está en la generalidad de los casos y sacando los accidentes o demás. Toda aquella persona que sea más ordenada en cuanto a la administración de esta energía, teóricamente debería ser más longeva. Y esa energía ancestral para los chinos se almacena en el riñón, pero no el riñón con el concepto anatómico que nosotros tenemos. Para ellos el riñón corresponde, para los occidentales, embriológicamente, al brote urogenital, que almacena la energía genética y la energía embrionaria, digamos, de reproducción.
Y por el otro lado, está la energía que sí podemos ir adquiriendo a medida que vivimos, que viene del aire, de la respiración y de la alimentación, de los alimentos que consumimos. Es la energía adquirida, que también va a depender de nuestra calidad de vida, de la alimentación y de la respiración. Por eso ellos hacen culto de la respiración y desarrollaron el Qigong y todas esas técnicas, porque lo que uno hace es por ejemplo, yo estoy hablando rápido porque quiero darles mucha información y esa rapidez para hablar, así que yo estoy jadeando, entonces no puedo respirar lento como cuando estoy, ni que hablar, meditando. Entonces ellos hacen culto de esa respiración más lenta para vivir más tiempo. De hecho, que los animales, pobrecitos nuestras mascotas, que jadean, los perritos no viven más de 14, 15 años con suerte. Cambio, una tortuga, que tiene una respiración lentísima, vive 100 años. Y obviamente que la alimentación tiene que ver con nuestra calidad de vida, con consumir tóxicos, alimentos procesados, industrializados y demás. Se podría hablar mucho de eso. Bueno, esa energía va a circular, esa energía por nuestro cuerpo, por los llamados meridianos, que son 12 meridianos principales, que son bilaterales y simétricos. O sea, vamos a tener un meridiano de corazón derecho y uno izquierdo, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Son bilaterales y hacen una circulación cerrada. En esos meridianos es donde se van a ubicar los puntos acupunturales, que están para favorecer entenderlos, numerados desde el número 1 al final del trayecto de cada meridiano. Todos tienen números distintos. El corazón tiene 9 puntos, vejiga tiene 7 puntos. Bien, estos forman un círculo cerrado, o sea que un meridiano, después de correr 2 horas la energía por el cuerpo, se lo pasa al siguiente mediante, cada uno termina muy cerca de donde comienza el siguiente, pero hay vasos comunicantes. Entonces es un circuito cerrado de energía, siempre corriendo por el cuerpo en la misma dirección. Luego hay 2 meridianos, o sea, los meridianos en el cuerpo es como una red inmensa de meridianos, pero estos son los principales, es lo que nosotros utilizamos habitualmente para la acupuntura. Los 12 principales, los 2 maravillosos que van a determinar la pequeña circulación, que es uno anterior, vasoconcepción, y uno posterior, que es vaso gobernador. Se dice que estos 2 van a equilibrar, es una instancia más para equilibrar el cuerpo. Cuando hay un exceso de energía yin, van a desbordar en vasoconcepción. Fíjense que los yin son los anteriores. Y cuando hay un exceso de energía yang, van a desbordar en vaso gobernador. Y ahí se ubican los puntos de acupuntura en esos meridianos, donde vamos a utilizarlos para usar con agujas, con moxa, con elementos de fisiatría, con lo que nosotros elijamos para cada caso. Moxa. Bueno, bien. El sistema de medición para ubicar los puntos se llaman distancias o zoom. ¿Y por qué no decimos tantos centímetros un punto de otro? Porque no es lo mismo un bebé que un adulto. Entonces, se manejan mediciones que tienen que ver con la mano de cada paciente. Una medida es un zoom. Por eso van a encontrar que tal punto está a 3 zoom o a 3 distancias de un reparo anatómico. Es el sistema de medición que se utiliza.
Un ejemplo. Cada meridiano tiene un recorrido externo, por ejemplo, pulmón, que empieza en pulmón 1 y termina en pulmón 11 en el dedo, en el ángulo unguial externo del dedo gordo, y ahí se ubican los puntos. Es lo que llamamos el ectódromo. Es el recorrido externo del meridiano en la piel donde vamos a utilizar para estimular en el punto elegido. Pero cada meridiano tiene su recorrido interno o endódromo, que lo va a relacionar con el meridiano correspondiente y además con su meridiano cuplado. ¿Se acuerdan que la cupla era los dos meridianos que estaban en cada elemento? Por ejemplo, pulmón está con intestino grueso. Entonces, en ese recorrido interno lo va a relacionar con todo el aparato respiratorio, obviamente porque es pulmón, pero además va a mandar un recorrido que va a tocar el intestino grueso, que es su cuplado. ¿Entienden? Perfecto. Y así con cada uno de los meridianos. En el curso se desarrolla cada meridiano y los puntos principales de cada uno. Esto es otro ejemplo, intestino grueso. El meridiano de estómago, intestino grueso y estómago son los que más usamos en odontología por su recorrido. Además, obviamente que estómago tiene que ver con la boca. Entonces hay una serie de puntos que utilizamos muchísimo. En esta parte craneal, porque va a terminar en el pie, este meridiano es un meridiano largo, tenemos puntos muy utilizados. Bueno, el punto 1 que está en el borde inferior de la órbita, en la intersección con una perpendicular que baja de la pupila cuando estamos mirando hacia el horizonte, digamos. El 2 está unos milímetros por abajo, medio sub por abajo. Después tenemos el 3, que ya es bastante utilizado, que está en la intersección de esa vertical con la horizontal que pasa por la base de la nariz. Hace un zigzag, acá tenemos estómago 4, en la intersección de esa misma vertical con la comisura labial. El 5, que está ubicado sobre la escotadura facial. El 6 en el ángulo de la mandíbula. El 7, estómago 7, maestro del trismus. En los casos de disfunción va de cabeza. Y el 8 que está acá en el nacimiento de los cabellos, en la sutura frontoparietal, también, sobre todo para las cefaleas de origen temporomandibular, se usa mucho. Bueno, por eso les pongo estómago, porque es uno de los meridianos más utilizados. Bueno, un chistecito que encontré por ahí. Acá no se vuelvan locos con tratar de copiar esto, porque cuando termine esta masterclass decidí subirla a YouTube. Entonces, escúchenla tranquilos. Acá hice una recopilación de puntos que utilizo mucho en odontología, como el IG4 y el IG11. O sea, acá lo importante es que el que no sabía nada de acupuntura sepa las bases, la ubicación de los puntos, eso lo van a encontrar fácilmente. Igual en el curso yo cada uno de estos puntos los vamos a ubicar con las referencias anatómicas, pero igual lo pueden ubicar si lo buscan. Esto es una recopilación de puntos que yo habitualmente uso. Hay que ver el origen de esa afección odontológica, si es infecciosa, entonces me voy a buscar algunos puntos antiinfecciosos. Si es una afección periodontal, si es solamente la gingivitis de los tejidos blandos o es ya afectado ligamento del tejido óseo, entonces voy a ir a buscar otros puntos. Neuralgias del trigémino, todos los puntos anatómicos de estómago e intestino grueso son muy utilizados.
Y también, obviamente, puntos a distancia que tengan que ver con lo antiinfeccioso, como un vesícula biliar 39, ya que es el maestro de la médula. En procesos gingivales, donde hay sangrado, tenemos pulmón 7 y pulmón 9. Pulmón 9 el maestro de los vasos. Estómago 36 es un punto que, si bien es a distancia de la boca, es muy utilizado porque es muy energético. Un punto que está a 3 zoom por debajo del borde inferior de la rótula, como cayéndonos del borde anterior de la tibia. Estómago 36 o Susan Lee no debería faltar en ningún tratamiento odontológico tampoco. Bueno, ya les digo, esta tabla va a estar subida a YouTube. Acá tenemos, punto como yo hago disfunción, puntos de ATM que siempre uso. Una tríada que me encanta, que está en el trago delante del pabellón auricular, que es la tríada de triple calentador 21, seno delgado 19 y vesícula biliar 2. IG19 e IG20, que están debajo del ala de la nariz. Los puntos allí se le llaman, yo pongo porque para que el oído ya le suene, en medicina de China se dicen puntos allí, son los puntos gatillos. Cuando hay puntos dolorosos, son válidos, salvo que ese punto, además de doloroso, esté lastimado, supurando o con demasiada inflamación, entonces yo puedo utilizar el contralateral. Como sabemos que tenemos uno de cada lado, yo puedo actuar, aunque la dolencia esté del lado derecho, en el mismo punto del lado contrario, en el contralateral. Si no, podemos apuntar los puntos álgidos, los puntos dolorosos. Puntos antiálgicos por excelencia. Hay algunos que utilizan, las cuplas antiálgicas, que es 2 puntos que se potencian como antiálgidos, como vesícula biliar 41 y triple calentador 5. Cuplas psicofísicas usamos mucho para pacientes muy temerosos, con mucha ansiedad, entonces puedo elegir o una vez ponerle la psicofísica y después la antiálgica, jugar con eso de elegir los puntos. Relajantes y antiespasmódicos, tenemos puntos como hígado 2 y 3 que están en el pie, que yo les aseguro que llega a la tener un paciente, o a mi consultorio, un paciente que tiene disminuida la apertura bucal y yo le pongo hígado 2 y 3, después le mido previamente la apertura bucal, se la mido posterior y ya le pudo abrir la boca un montón de milímetros más. Antiespasmódicos, relajantes musculares. Puntos para la ansiedad, pericardio, que es lo mismo que decir circulación, sexualidad, son sinónimos. Es ese elemento acoplado, esos meridianos acoplados al elemento fuego. Triple calentador 5, esos dos están acoplados a fuego. Vaso gobernador 20, energético total. Otra vez la cupla psicofísica de vejiga 62, más intestino delgado 3. Paralipotimias. Gente, cuando ven al paciente no hace falta el desmayo total. Cuando ven a esos ansiosos, temerosos, que están cambiando de color y los ven enseguida, vaso gobernador 28, acá pinchen con lo que tengan debajo de la base de la nariz, el punto final de vaso gobernador. Corazón 9, pulmón 9, pericardio 9, todos puntos que levantan la presión arterial, levantan la frecuencia cardíaca en casos de que necesitamos. Puntos para estimular el Weyk, que es el sistema inmunológico. Hay puntos maestros de la energía general del cuerpo, como intestino grueso 4, vaso páncreas 6, vaso gobernador 20, vejiga 60, estómago 36, Susan Lee se llama,
Vesícula biliar 39, que se le llama el maestro de la médula. Riñón 7, hígado 2, hígado 3. Pacientes con disfunción, no me acuerdo ahora el diagnóstico, pero tenía una disfunción temporomandibular, donde le pongo estómago 7 debajo del zigoma, delante de la oreja, es el maestro del tríceps, así se le llama. No tendría que estar ausente nunca en una disfunción temporomandibular, sea mialgia, sea artralgia, es el maestro, punto maestro. Y esta tríada que les decía, que es triple calentador en orden de abajo para arriba, en el trago tenemos el triple calentador 21, ahí está el cursor, acá, por debajo intestino delgado 19, y un poquito más abajo vesícula biliar 2. Estos también de cajón, súper, súper útiles. Como ven, uno trabaja complementando, le haré el dispositivo ortopédico o la placa que necesite, pero complemento con la acupuntura. Intestino grueso 4, intestino grueso 11. Chistecito. Bueno, utilizar los elementos de fisiatría como la electroacupuntura, tanto de diagnóstico como estimulación. Se puede usar solo para aquellos pacientes que no quieren, como la digitopuntura, que no quieren agujas, o sumada a la aguja. Puedo poner la aguja y arriba agregarle la estimulación de la energía eléctrica. Acá está, utilizándolo solo. Acá está el estómago 7 y este es estómago 41, entre los dos maleolos. Estómago 7 y G4. Hígado 3, me encanta. El hígado 2 está acá en el espacio interdigital entre el primero y segundo dedo del pie. Y arriba, en la unión del primer y segundo metatarsiano, está hígado 3. Bueno. Esto no es para ahora, lo desarrollo en el curso como complemento de la acupuntura, homeopatía en odontología, el microsistema de la oreja, donde está representado todo el cuerpo como un sistema reflejo que representa la ubicación del feta dentro del útero en el canal del parto, y ahí están ubicados todos los órganos. El reflejo oral que se usa tanto. Por eso a veces se relaciona reflexología con la planta, pero en realidad reflexología es en cualquier microsistema del cuerpo. Tenemos un montón, las manos, microsistema de la boca, eso se desarrolló la odontología neurofocal, el cráneo, la técnica de Yamamoto, es decir, donde obviamente el pabellón auricular. Ahí estamos llenos de microsistemas que se pueden utilizar para estimular. Ese estímulo, por reflejo, va a ir a los centros superiores y va a haber la consecuente respuesta. Esto sí me gusta leérselos porque es muy importante. Hablamos del reduccionismo antes, entonces los fenómenos naturales hoy se sabe que son complejos. Y en los organismos animados prevalece la no linealidad, la retroalimentación positiva y el indeterminismo. Son todos términos de las nuevas medicinas. Cada vez más un modelo científico intenta explicaciones más íntegras y complejas. Por eso está la teoría de la complejidad, dejando atrás el reduccionismo y el determinismo. Para terminar, me pareció que me encantó, amo a Einstein, y con esto del equilibrio que transcurrió durante toda la charla en distintos aspectos, dice que la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debe mantenerse en movimiento. El movimiento es parte de la vida misma. Bueno, estamos en horario. Espero que lo hayan aprovechado, que para aquellos que ya sabían algo, por lo menos hayan disfrutado, para los que no, que hayan tenido esa visión general de qué se trata,
Y para los que les resuene todo esto y quieran saber más detalles y más cosas, obviamente que están invitados a este curso que ya estoy largando para la semana que viene. Los que no puedan, bueno, síganme en las redes, yo encantada, lo hago con mucho amor y me encanta que cada vez seamos más en la comunidad. Si no es ahora, puede ser en otro momento, pero bueno, estar conectados siempre nos alimenta a todos. Bueno, estamos en horario, damos mi micrófono para saludar, o sea, bueno, dejo de compartir acá, ¿no? No, yo dejé de compartir y todavía me sigue en pantalla. Ahí está. Yo no aparezco todavía. Ok. Bueno, entonces les digo que si alguno quiere activar el micrófono, podemos dar un ratitín y si se les ocurre después alguna pregunta, me la ponen en el chat. Estoy haciendo lío, acá tengo la pantalla de nuevo. Está. Ahí activa el micrófono. Bueno, gracias. Yo entré tarde. Bueno, No siento ya me estoy muteada. Bueno, no sé si me escucharon, que si se les ocurría alguna preguntita ahora, tenemos algunos minutos, y si no, si se les ocurre después, dejamos el chat abierto y seguimos conectados. ¿Sí? Sí. Pueden desmutarse y activar los micrófonos si alguno así lo desea. Ahí me están saludando. Una pregunta, ¿y el curso va a ser en la semana que viene? Yo había leído que en diciembre había otro, ¿puede ser? No, el curso es la semana que viene. Como te decía, el primero y el segundo curso va a estar grabado. Vamos a subir el primero el lunes, el segundo el martes, y el tercero lo voy a hacer en vivo, porque va a ser más interactivo. Pero igual, los tres los voy a subir a la plataforma para que los puedan ver, el que no pueda estar en vivo, lo pueda ver a su comodidad y en el horario que quiera. Así es el tema. Ah, está. ¿Viste? Lo de diciembre, no sé a qué te referís. Sí, a lo mejor yo he dicho por ahí que tengo muchas ganas de organizar un presencial, pero que va a ser a comienzo del año que viene. Yo calculo que antes de marzo no. No sé qué habrás escuchado, si a lo mejor... O por ahí escuché, por ahí interpreté mal. Claro, bueno. Por ahí sí. Bueno, bárbaro, aclarado. Sí, hola doctora, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, a mí me interesaría que sea presencial totalmente, como que yo necesito la práctica. Claro, vos ya has hecho cursos de acupuntura, parte teórica. No, obviamente que a mí me encanta lo presencial y me encantaría. Lo que pasa que este formato es porque hay mucha gente que es de lejos y si no, si era todo presencial, no lo pueden hacer. Claro. Por eso el tercer módulo lo organicé de forma de poder mostrarle algunas cuestiones prácticas y algunos que se han animado a empezar a ponerlo en práctica. Pero obviamente que es hermoso lo presencial y vamos a tratar de organizarlo con tiempo para que el que pueda llegarse lo haga, obviamente. Sí, sería buenísimo, porque a mí me reinteresa, sí. Y por eso, bueno, yo los animo a que siempre estén espiando el Instagram o demás, porque siempre voy anunciando qué es lo que voy a hacer y bueno, me encanta que estén ahí. Y además que les brindo también información por el Instagram profesional, así que siempre alguna cosita pueden rescatar y preguntar y demás, porque siempre, como repito, todos nos alimentamos con esto. Entonces, cualquier pregunta que ustedes me hacen y que yo por ahí
se me puede escapar, obviamente voy a estar ahí investigando qué pasa o cómo se puede resolver. ¿Y la idea del presencial, doctora, es para como yo que nunca hice acupuntura? Mira, los presenciales que he hecho, sí, obviamente. Los presenciales que he hecho en gente que no sabía absolutamente nada y nunca había hecho acupuntura, primero le muestro todo el material, las agujas, cómo se toman las agujas, empiezan a hacer una práctica sobre limones, por ejemplo, naranjas. Después, entre los cursantes, los animo a que lo hagan y después, muchas veces tengo algún paciente que le hago yo la acupuntura y ustedes están al lado mirando. Ese es más o menos el formato que he hecho hasta ahora. ¿Sí? Bien. Justamente la semana pasada, me di un curso para el Ateneo, vinieron y no eran de Rosario, bueno, eran no demasiado lejano, pero una chica de Victoria, otro de otros pueblos vinieron y bueno, fue la primera vez y se fueron encantadas, porque claro, obviamente que uno, Claro, uno sale con la práctica. chica se va poniendo, se va animando, digamos, animando. Sí. A ver, los odontólogos hacemos manejo de agujas con las anestesias de que somos estudiantes. Yo los animo siempre a que no le tengan miedo. Son agujas ínfimas, delgadas. El dolor es ínfimo también, depende de la región anatómica, obviamente, pero Yo hago acupuntura hace años. Yo soy paciente. claro. Sí. Bueno, entonces sabes de qué se trata. No es un dolor terrible. Algunos lugarcitos te pueden molestar un poco, pero es Sí, algo depende totalmente tolerable. Sí. Hay que animarse. Bueno, Sí. Bien. Una consulta que tengo que yo lo hago en la práctica, pero por casualidad llegué y no sé si son puntos de acupuntura, ¿no? Yo soy odontóloga. Que yo toco en fondo de surco a palpo, y donde hay un puntito que es más blando, que es como el dedo, yo siento como que el dedo me traspasa, yo ahí anestesio y no duele. Y se los hago en niños, se los hago y no les duele. Y la gente me dice, no, es increíble, pero cuando no toco eso y estoy o apurado de más, sí, pero hasta la parte de los incisivos, pero no sé si será que es puntos de acupuntura, no tengo idea. Bueno, puede coincidir con algún punto de acupuntura. No te olvides que ahí también están representados un microsistema, la boca. Claro. Están representados todos los órganos. Si vos tocaste en algún órgano donde tiene algún desequilibrio energético, puede que le duela. Tomalo así también, ¿eh? Ah, está. Ah, Bueno, pero sí, a mí la gente me dice, ay, no me dolió, y yo llegué a eso, yo a veces sí, y a veces palpaba. duele en el mismo lugar, ¿y sí? Claro, anestesiaba y que cuando sacaba ya todo, que ella me anestesió, me dice, porque no sentí nada. Y ahí me quedó la duda, y siempre me quedó la duda, digo, porque no sé. Claro, es un microsistema, ¿eh? Muy interesante, por cierto. Sí, sí, me encanta. Así puede ser que pueda, yo viajo la semana esta, así ¿De dónde que sos, Leticia? yo Leticia, sí, Sí, pero ¿de dónde sos? yo de Córdoba. De Córdoba. Bien. Y sí, bueno, a ver, organizado con tiempo, a lo mejor se pueden organizar un viajecito. Amerita. ¿Qué les Sí, parece? sí, me encanta, sí, de ver si. De paso se dan un paseo por Rosario. sí, totalmente. Vamos a organizarlo. Tengo gente de otro grupo que también está esperando, así que Así que bueno, voy a ver. lo voy a organizar porque aparte me encanta el presencial. ¿Y en cuántos días lo solés hacer, doctora? No, puede ser, he hecho distintos formatos. He hecho, por ejemplo, toda una mañana de un sábado, justamente porque venían de afuera, o toda una tarde de un viernes. ¿Pero Eso incluye teoría también? ¿Cómo? ¿Incluye teoría también? Bueno, hago hincapié en la práctica, obviamente, porque trato de aprovechar que están ahí, pero siempre se hace una refrescada. A ver, estoy hablando de presenciales que he hecho después de haberles dado toda la teoría, ¿sí? Claro, estaría bueno eso, uno va con una idea. Práctico también puede ser. Bueno, hay que armarlo. Yo les voy a ir comunicando. Quédense tranquilos que
Es algo que la verdad que me encanta. Siempre he sido docente, primero de periodoncia, de disfunción, ahora de acupuntura, y la verdad que me encanta. Todo lo que pueda organizar, lo organizo. Claro, qué lindo. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Si no se preocupen, que lo pueden volcar ahí en el chat. Estamos en la comunidad, todos lo leen, todos nos nutrimos, todos aprendemos, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Después del curso online hay que hacer un práctico, Mariana dice. Sí, claro, claro. Claro que sí. Bueno, gente. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, los abrazo a todos.